nos libertó, nos hizo libres, ya no de Egipto, sino de la esclavitud del pecado y del diablo. No importa cómo estés, no importa dónde estés, el Espíritu Santo viene sobre tu vida ahora. Y Él va a hacer algo nuevo. Él va a poner un sentir nuevo, algo que quizás no habías experimentado hasta ahora. Pero Él viene para traer esa nueva realidad para ti. Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos Cristianos, con quien les habla el pastor Alejandro. Un programa sobre temas de actualidad, pero con una mirada cristiana. Hoy veremos la iglesia como agente de cambio. Necesitamos una iglesia que sea comprometida y no una iglesia aislada de la realidad que vivimos y en la cual nos movemos. Claro está que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero también está claro que tenemos un propósito y una responsabilidad, y es transformar a este mundo. Es decir, fuimos llamados y enviados para provocar una transformación. La iglesia debe ser un agente de cambio, no alguien pasivo, sino alguien activo. El Salmo 132, versículo 13 en adelante dice: porque Jehová ha elegido a Sión, esto es la iglesia, la quiso para habitación para sí. Este es mi lugar de descanso para siempre, dijo. Viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. Bendeciré a esta ciudad y la haré próspera, y saciaré a sus pobres con alimento. Vestiré a sus sacerdotes con santidad. Sus fieles servidores cantarán de alegría. Aquí aumentaré el poder de David, será una luz para mi pueblo. Vestiré de vergüenza a sus enemigos, pero él será un rey glorioso. No somos políticos ni hacemos lo que se conoce como política, pero estamos comprometidos con la transformación y la restauración. ¿Transformación de qué? Transformación del odio al amor. El diablo, Satanás, el enemigo de Dios, estableció en la humanidad el odio, el rencor, la división. Pero nosotros somos enviados por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por amor en la cruz, por el Padre que entregó a su Hijo unigénito por amor a esta humanidad. Somos enviados a llevar ese amor al mundo y restaurar la relación del hombre con Dios. Dios nos ha llamado a nosotros para ser aquellos agentes, aquellos representantes, es decir, como si fuéramos embajadores en su nombre, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender nosotros primeramente a ubicarnos en el lugar donde Dios quiere que estemos, siendo activos en la sociedad. Romanos 12:2, famoso versículo, dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Es decir, necesitamos cambiar la manera de pensar que el mundo nos está inculcando, nos está metiendo, está tratando de que nosotros seamos como ellos. Entonces dice: aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena,
agradable y perfecta. Este es y debe ser el compromiso de la iglesia. Una iglesia comprometida a la transformación y no a seguir al mundo, no a imitar al mundo, no a moldearnos a la manera en que el mundo se mueve, sino una iglesia comprometida a la voluntad de Dios, al propósito de Dios y a transformar ese mundo. Este proceso de cambio de pensamiento es lo que en estos últimos años, desde mi perspectiva, por supuesto, lamentablemente ha sufrido nuestra Argentina. En lugar de, para bien, lamentablemente, ha sufrido un cambio de mentalidad, pero hacia lo malo. No en favor del propósito de Dios, sino en favor del propósito del enemigo. ¿Por qué lo digo? Porque pasamos de ser un pueblo que amaba a su nación, que amaba a los suyos, que buscaba lo mejor para todos, para llevarnos a la división, al odio de unos con otros, a la confrontación de los ricos contra los pobres y la banalización de la ética. Para reflejar esto, quiero hacerme eco de las palabras de ACIERA. ACIERA es la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Con motivo de las elecciones que hubo en el mes de septiembre, estas fueron las palabras que utilizó esta asociación. En medio de las realidades que nos azotan desde hace años, como la pobreza que nos agobia, la justicia corrompida, la ética banalizada y la confrontación como estrategia, oramos a nuestro Dios para que en su misericordia bendiga nuestra tierra y seamos capaces de sembrar semillas de paz, justicia y verdad para cosechar una nueva y gloriosa nación. Y como cierre, utiliza el versículo de 1 Timoteo 2:2, que en la versión que está aquí, Nueva Traducción Viviente, lee así: Ora por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. La iglesia, hasta ahí se dieron las palabras de ACIERA, pero la iglesia es la muestra cabal de un abanico y crisol de pensamientos políticos, y está bien, así debe ser, o por lo menos las tendencias de estos pensamientos. Pero sobre todas las cosas es y debe ser la imagen del pensamiento de Dios, no de ninguna tendencia política. Tiene que ser la imagen del pensamiento de Dios y su política de convivencia, que es la de amarnos unos a otros, la de ayudarnos unos a otros, la de sostenernos unos a otros. Esta es la imagen del pensamiento y la política de convivencia que Dios estableció. Salmo 133, 1 al 3 dice así: Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Entendiendo que quizás alguno a esta altura pueda pensar quizás que no es muy de cristiano, o quizás pueda decir,
que no le guste que se hable de estos temas y le parezca que no es o no son temas evangelísticos, y yo lo entiendo, pero lo puedo entender desde un lugar y lo puedo comprender desde una mirada. ¿Por qué? Porque entiendo, nos han mantenido en una caja cerrada e inconsciente de la verdadera evangelización. Porque la verdadera evangelización, el evangelismo, es transformación, no es simplemente apartarnos a alguna burbuja, ahora que está de moda las burbujas, alguna burbuja donde nada entra, nada sale y estamos en otra especie de mundo, sino que nosotros tenemos que involucrarnos donde vivimos, donde nos movemos, para transformar ese lugar. Eso es el evangelismo, ese es el evangelio, transformación. No solo repetir frases o simplemente oraciones que nos enseñaron a repetir, pues eso no cambia vidas. Quiero decirles, hermanos, no cambiamos vidas haciéndole que repitan palabras. Nadie cambie porque usted o yo le digamos, repita conmigo. Saben, el otro día estaba viendo una película cristiana y en esta película una hermana iba a la cárcel de mujeres a evangelizar. Y entonces estaba hablando con una presa y llegó el momento en que le dice si quiere hacer la famosa oración de fe, o como usted le llame a esa oración donde uno acepta a Jesús en su corazón. Y entonces ella le dice que repita con ella. Y esta mujer lo hace y parece todo maravilloso. Y cuando termina, le dice, ¿se siente diferente? Sí, soy una nueva persona. Pero había otra presa por allí, escuchando. Y ni bien esta mujer terminó de decirle eso, la que había repetido esa frase, le pidió dinero. Le dijo, mire, tengo una situación así, asá, y usted no podría prestarme $15,000 y qué sé yo. Entonces la otra que estaba escuchando le dice, ¿cuántas veces vas a repetir esa frase? A todos los que vienen se la repites. A que ya le pidió dinero, le dijo a la mujer. ¿Me entiende lo que quiero decir? Cualquiera puede repetir esa frase y no va a cambiar nada. Porque nosotros no buscamos que repitan frases, nosotros buscamos atravesar el corazón de las personas a través de un mensaje poderoso que realmente pueda mover y provocar una verdadera transformación. Mateo 22:15 en adelante dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Parecían muy honestos, sinceros, parecían muy buenos. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? ¿Me va entendiendo? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: del César. Él les dijo: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Jesús no les dijo: ustedes tienen que repetir conmigo esta frase, ni tampoco buscó la rápida manera, sino que les atravesó el corazón, de manera que no pudieron más seguir adelante con sus planes
de tentarle o con sus planes de malicia. Jesús no militó en política mundana, nunca, pero no esquivó la responsabilidad del Evangelio. Fue directamente a los huesos. Mateo 16:6, Él lo dijo de esta manera: atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. La advertencia hoy, año 2021, Argentina, no sería de la misma manera. Hoy Él diría: cuidado con la burbuja mediática, cuidado con la burbuja mediática. ¿Por qué? Lo explica en Mateo 23:3. ¿Por qué cuidado con esos que hablan en los medios? ¿Por qué? Dice, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas fajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos muy largos. Y les encanta sentarse en las mesas principales, en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Haciendo un poquito de exégesis y la hermenéutica correspondiente, estos pasajes bíblicos dirían algo como lo siguiente: los que hablan por conveniencia, pero no hacen lo que dicen, mienten para defender a los que a ellos los mantienen, y les gusta ser alabados por los poderosos en desmedro de los necesitados. Aprendan a verse en un plano de igualdad. Dios nos ha dado a la Iglesia un poder que aún no hemos comprendido en su totalidad. Por eso es que nos dedicamos a cosas menores y no a transformar el mundo, no a impactar en el mundo, no a ir directamente a lo que se necesita en este mundo, que es una verdadera transformación, una palabra como la que Jesús daba, donde ellos quedaran mudos y reflexionando, sino quizás solo palabras tibias. Mateo 16:19 dice: y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Este es un pasaje tan poderoso que a veces nos pasa como por arriba y no alcanzamos a recibirlo. No somos la pobre iglesia evangélica. No somos los pobrecitos que no saben lo que dicen, que no viven la realidad y que están allí encerrados en sus iglesias. Somos la iglesia de Cristo que venció y nos ha dado autoridad. Pero mientras no la tomemos, mientras que no tomemos conciencia de la autoridad que recibimos, seguirán los malos ejerciendo poder sobre el pueblo que nos fue entregado para reconciliar con Dios y para bendecir con una vida más que abundante. Amados, el pueblo está sufriendo porque la iglesia no está tomando la autoridad que tiene que tomar, que le fue dada. Y entonces los poderosos y los políticos oprimen al pueblo sin que la iglesia haga nada. Juan 10:10 dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y más que abundante. Usted tiene que evaluar, saber evaluar quiénes son los que están girando hacia el lugar
donde el pueblo pueda vivir vidas plenas y de total abundancia, y los que están oprimiendo, robando y matando. Amados, si no estamos viviendo la vida que Jesús hizo disponible para nosotros, no es porque Dios no la haya hecho disponible, sino porque dejamos que los hombres nos engañen con palabras, con el odio de unos con otros, con el solo propósito de beneficiarse a ellos y a sus amigos. Iglesia, somos agentes de cambio y no de acostumbramiento o desgano. Somos los que venimos a transformar. No somos una manada guiada por lobos, aunque a veces pareciera. Tenemos un pastor al que seguir, una cabeza a la cual obedecer y una palabra que cumplir. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de la iglesia, y la iglesia tiene que tomar su lugar. Y el diablo lo sabe, por eso está atacando tan fuertemente y persiguiendo a la iglesia. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del odio, de la maldad, las puertas de la muerte no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia tiene poder y autoridad para prevalecer sobre todo eso. Juan 10:11 al 13 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando se ve que se acerca el lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y las dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. La iglesia, nosotros los pastores, tenemos que trabajar por las ovejas, tenemos que cuidar de las ovejas y tenemos que defender a las ovejas y no dejar que los lobos rapaces que engañan con palabras vengan a destruir, vengan a empobrecer, vengan a dejar que mueran, sino nosotros tenemos que defenderlas. Solo tiene que mirar y ver quiénes son los que salen corriendo cuando el lobo viene, quiénes son los que se escapan cuando la situación se pone difícil, pero también quiénes son los que se hacen cargo cuando la situación está difícil, quiénes ponen el pecho y hacen todo lo que pueden. Usted tiene que pensar antes de decidir. Luego, vea el buen pastor defendiendo a su pueblo y dando de comer a los pobres. Y allí usted se dará cuenta quién está a favor de uno y quién está a favor del otro. Ahora, habiendo entendido esto, compare el liderazgo de uno y de otro y dígame, ¿quién se parece a Jesús? Nosotros tenemos un sistema democrático y en él es que podemos nosotros ejercer la autoridad que tenemos. El verdadero cambio no es el que proponen los hombres, porque en realidad proponen un cambio para no cambiar nada. Sus políticas discriminan, causan división, por ejemplo, entre ricos y pobres. El verdadero cambio es el Evangelio de Cristo. El verdadero cambio es la transformación de las vidas de las personas. Y eso se hace por medio del Evangelio que Cristo nos dejó. Hechos 4:32. Dice, y la multitud, está la iglesia, la primera iglesia, la iglesia del primer siglo.
Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esta es la vida cristiana y esta es la transformación que el Evangelio propone y produce. La iglesia del primer siglo manifestó el poder de Dios y también manifestó la manera en que el Evangelio transforma vidas y la manera en que se convive en sociedad. Simplemente tenemos que leerla con el propósito de ver y escuchar cómo vivían ellos, porque entonces aprenderemos mucho de cómo tiene que vivir la iglesia, y no a la manera en que el mundo propone que le vivamos. Porque si la iglesia se transforma al mundo, entonces deja de tener el propósito para el cual Dios la llamó. Nosotros somos los que tenemos que hacer que el mundo viva a la manera de la iglesia y no la iglesia a la manera del mundo. Así dice la palabra, que ellos se hagan a ti y no tú a ellos. Amados, la iglesia tiene que ser un agente de cambio, que transforme, que atraviese, que proponga y transforme las vidas para que los malos, los que toman el poder por engaño, ya no tengan ni autoridad ni posibilidad de engañar, sino que vivamos como Dios lo ha establecido, cuidándonos unos de otros, viendo por la necesidad de los más necesitados, los huérfanos, las viudas, los pobres, y que en ese andar, amándonos unos a otros, todos estemos en un mismo sentir, en un mismo corazón y alma. Que la iglesia sea la que se levante a provocar mediante el Evangelio un poderoso cambio, una verdadera transformación en esta sociedad. Que Dios les bendiga.